Bien, ahí están entrando todos. Silencien sus micrófonos. Bien, y hasta acá nos quedamos. Bueno, después van a ir entrando los compañeros que quedan. Bueno, seguimos analizando la pregunta número 6. ¿Debemos tener en cuenta las características ambientales donde se instala un motor? Sí, es muy importante. Es importante. Y de acuerdo a eso, de acuerdo al lugar donde yo voy a conectar el motor, tengo la opción de poder elegir el grado de protección del motor. ¿Está bien? Esa protección tiene mucho que ver contra la penetración de cuerpos extraños y agua. ¿Está bien? Entonces es importante también tener en cuenta el IP, se llama. ¿Sí? El IP del motor, es muy importante. Por ejemplo, si trabajo en un lugar donde hay pintura, si trabajo en un lugar donde o una bulonera, depende si trabajo en un lugar donde haya polvillo. Está bien, Brian. Listo. No hay problema. Que mire la clase después, si puede, y listo. Cuando es así, no se hagan nada. Bueno, el presente solamente pueden anotarlo cuando tomamos el primer zoom, el primer bloque del zoom, ya después el segundo no es necesario. Porque después me quedaría registrado en un solo chat. ¿Está bien? Así que ya está. Solamente cuando nos encontramos en el primer bloque de cada jueves. Bueno, entonces le decía que tenemos que tener en cuenta las características de ambiente de donde se instala. Sí, hay que tener en cuenta. Porque necesitamos saber qué tipo de IP vamos a conectar. Eso, el tipo de IP, viene dentro de una tabla. ¿Está bien? Y viene por números el IP. El primer número que vamos a encontrar representa a lo que son cuerpos extraños. ¿Está bien? Y el segundo número que vamos a encontrar va a representar al líquido. Y ahora vamos a ver. Ven acá, en este cuadro, índice de protección. ¿Ven? Por ejemplo, si yo tengo un IP 55, el primero representa al cuerpo extraño y me dice que es protección completa contra contacto. ¿Está bien? Puede entrar polvo en cantidad no perjudicial. ¿Sí? Y lo que es en el agua, que siguió la segunda cifra, protección contra penetración de agua, el 5 corresponde a chorros de agua en todas las direcciones. Esta puede ser que esté trabajando en un hidrolavadero y ese motor que yo elegí, puedo poner un IP55 que me protege contra chorros de agua en todas las direcciones. Si yo necesito tener un motor que en algún momento se va a sumergir en el agua, ¿qué tipo de IP voy a usar? ¿Qué tipo de IP tengo que colocar? La más alta de protección que tiene contra el agua, Exactamente. la 10. ¿Un 57, profe? ¿Cómo? La 4. ¿Un 57? En la parte del agua, que es la segunda cifra, tengo hasta el 8. El 8. Exactamente. Donde dice inmersión prolongada. Quiere decir que en algún momento el motor se va a sumergir al agua. Yo si, por ejemplo, tengo un motor que en algún momento va a sufrir una sumersión de agua, obviamente no voy a elegir un grado 1, que sería contragoteos vertical nada más. O sea, ¿qué pasa con ese motor? El motor se quema. Entonces, por eso digo, es muy importante, o si yo pongo, por ejemplo, en un lavadero un motor que está en contacto directo con los chorros de agua, y yo pongo solamente protección, el 1.1, ese motor a la larga, con suerte, capaz que dura un tiempo, y a la larga se terminaría quemando porque le va a entrar agua por todos lados. Y obviamente el agua es enemigo de todos los productos eléctricos. Entonces, si yo voy a colocar un motor donde va a recibir agua por todas las direcciones,
a mí me conviene poner un motor con un IP que tenga al final, en la segunda cifra, un 6. Fuertes chorros de agua en todas las direcciones. En un frigorífico, por ejemplo, en un frigorífico donde es inevitable tener que mandar chorros de agua por todos lados para poder lavar las paredes, porque imagínense, en la faena, cuando matan las vacas, queda sangre por todos lados. Yo laburé 5 años en un frigorífico de mantenimiento eléctrico y les doy fe que pasa eso. Cuando llegan, las paredes son blancas y están rojas cuando termina. Así que después entran los muchachos de limpieza y están con la hidro caliente, pero una hidro con una manguera casi de 8 centímetros de diámetro, le dan con un chorro súper potente y agua para todos lados. Y hay motores que quedan y hay motores que nosotros no los llevamos. Por ejemplo, lo de las sierras eléctricas nos llevábamos y otros motorcitos más que se usaban lo terminábamos cubriendo o llevando. Y hay motores inevitablemente que tenían que quedarse, como por ejemplo los que movían las cadenas, eso no se podían sacar. Entonces, ese tipo de motor tenían que tener un IP alto, porque en cualquier momento le daban un chorrazo de agua. Entonces, por eso digo, es importante en el ambiente que se va a manejar el motor. Y el IP es fundamental para saber si va a entrar, por ejemplo, el IP 11 o el 00 son los dos más bajos, no tienen ningún tipo de protección. ¿Está bien? Yo necesitaría, obviamente, como siempre les digo, este tipo de calidad que a vos te dan, el fabricante dice, papi, vos querés un motor que no entre un cuerpo de 1 milímetro, que sea mayor de 1 milímetro, no entren, y bueno, tenés que pagar. Es como todo. Te brindan un servicio, el cual después vos vas a tener una remuneración alta, un costo alto a la hora de comprar un motor. Por eso digo, todas estas cosas van encareciendo o abaratando a la hora de yo hacer una selección de motor, pero obviamente, si yo, ¿qué me conviene más? Comprarme un motor con IP alto, donde sé que voy a recibir chorros de agua, o donde sé que hay polvillos que pueden entrar y dañar al motor, me conviene hacer un solo gasto, en vez de ir a comprar un motor a ojo de gato, voy, compro a la Bartola y termino quemando un motor cada 3 meses. Por eso digo, hay que ser eficientes en esto. Ustedes como futuros técnicos quizás tengan la posibilidad en algún momento de estar a cargo de una oficina técnica y se van a acordar de Machado, cierto, sí, me acuerdo de las clases de Machado que nos explicó los motores. Ojalá que se acuerden de mí para bien y no para mal. Yo decía, ese profesor que hincha pelota, que era hasta en la pandemia lo teníamos que ver. Así que bueno, esto es importante tener en cuenta. Esto que tenemos acá es otra cosa también. Obviamente, si yo pido un IP alto, estoy exigiendo más cosas dentro del motor, o cosas de mejor calidad, o lo que sea. En este caso estamos viendo unos ORRIM, no sé si ya los conocían. Esos son los sellos mecánicos que tienen entre la tapa del motor y el eje. ¿Está bien? Entonces, esto evita el agua que entre. ¿Vieron que había uno que decía totalmente sellado contra agua? Bueno, se le pone este tipo de protecciones, ¿sí? Se le ponen los ORRIM para que no entre agua por ningún lado. O para que no entre polvillo también, se le pone algún tipo de malla. Se trabaja también con PT100, que son unos resistencias internas que se colocan dentro del estator para que lo trabaje en seco. Siempre ven, acá está el sellado. Esos son los sellados de ORRIM para la penetración de cuerpos extraños y de agua y demás. Vienen de un solo labio, querés más protección, vienen de doble labio, querés más protección, viene con otro aro, un anillo deflector metálico y demás. Ven, acá están los tipos de ORRIM que se usan. Ven, acá te da las características, y qué sé yo. Y ven, acá tenemos resistencias que se colocan dentro del estator para poder evitar la humedad. ¿Está bien? Se colocan sobre los campos del motor.
Bueno, acá te dice que tengas cuidado, te tiene una fragilidad al filamento y demás. Pero esto evita la humedad dentro del motor. Le da una vida útil mucho mejor. Obviamente, como déjenme que insisto con esto, cada cosa, cada elemento, cada accesorio de más, o que le da mejor calidad al motor, obviamente eso hace que encarezca. Preguntas número 7. ¿Existiría algún tipo de ambiente peligroso explosivo área calificada en un lugar de instalación del motor? ¿Existe o no existe? ¿Qué es lo que se refiere con un ambiente explosivo? ¿Un ambiente peligroso, explosivo? ¿Qué sería eso, profe? Bien. Hay motores antiexplosivos. ¿Está bien? Por ahí capaz que algunos chicos se confunden y piensan que el motor, si hay una explosión, el motor se protege, queda sano. Digamos, explota todo, pero el motor quedaría bien. Pero no es así. Los motores antiexplosivos no representan para nada un lugar todo explotado y el motor que quede vivo y funcionando. Sino que al contrario, o si no, no tiene mucho sentido cuidar la vida de un motor y no cuidar la vida del personal. Al revés, si un ambiente peligroso, corrosivo, un ambiente que pueda haber en el aire gas, un ambiente que pueda haber en el aire algo volátil, y que yo pueda llegar a tener un mínimo contacto con un chisporroteo de un motor, puede ser un ambiente explosivo, y un ambiente se torna un ambiente peligroso. ¿Está bien? Por ejemplo, en sectores mineros, donde ustedes saben que si empiezo a cavar dentro de una zona rocosa, yo me voy a encontrar con los minerales y también esos minerales disipan gas, no el gas de la cocina, sino otro tipo de gas. Y hay gases que son volátiles y que son muy, pero muy peligrosos a la hora de un mínimo contacto con algo, con una chispa, con fuego. ¿Está bien? Por eso son áreas de riesgo y yo necesito tener una total precaución a la hora de hacer una instalación eléctrica y colocar un motor antiexplosivo, quiere decir que esté totalmente sellado y que de ninguna manera, si llega a tener un desperfecto eléctrico, ese motor provoque una explosión dentro de ese lugar. ¿Está bien, Matías? Sí, entendí, profe, entendí. Perfecto. Por eso también hay lugares donde se puede colocar, por ejemplo, hay oxígenos, pero acá te dice combustible, oxígeno, chispa, es igual a una explosión. Si llega a darme chispa al motor, lo más probable es que termine teniendo en consecuencia una explosión. Por eso es que a la hora de tener un lugar, también un área de riesgo, es necesario decir, che, mandame un motor antiexplosivo porque acá se explota todo si llegamos a poner este motor acá. Está bien, me voy a traer un motor del año 60, que está toda la carcasa abierta, y meterlo en un lugar de una zona peligrosa. Después acá te dicen las zonas, qué tipo de características, zona 0, zona 1, zona 2, ¿está bien? Y acá te van a decir protección especial, IP66, temperaturas hasta 125, ¿ves? Te dicen para tipo de motores que tenés. Las de zona 1, 2 y 0, presencia de gases y vapores, presencia de atmósfera explosiva accidental, por una falla en corto tiempo, y bueno, y te da los tipos de motores para poder elegir. ¿Ven? Motores EXD, EXE, zona 21, clase de temperatura T4 y demás. Entonces hay toda una información, no es necesario que se la sepan toda, ni yo me sé todo esto de memoria, no es necesario. Es como decirle, bueno, a ver chicos, están haciendo dibujo técnico, se tienen que aprender todo el libro de la norma CIRAM. ¿Se lo aprenderán? Capaz que sí. ¿Para qué? No tengo ni la menor idea. ¿Les sirve? Y no. A mí lo que me sirve es saber usar, interpretar el libro de norma CIRAM, no sabérmelo de memoria. Esto pasa lo mismo. No es necesario saberse todas las clasificaciones de temperatura, todas las clasificaciones de eficiencia de un motor o de áreas clasificadas. Simplemente o el tipo de IP que tiene el motor. ¿Se entiende? Capaz que yo mañana les pregunto, ¿cuál era el IP66? Y no se acuerdan. O el IP44. Y no se acuerdan. Pero si yo les digo, ¿para qué es el IP? Pregunto a la clase.
Para la clasificación y también para uno tener la referencia de cuáles son las protecciones que lleva cada combinación. Bien, no saben cuál es el IPCC44, pero sí saben que hay un IP que me sirve, uno para protecciones sobre cuerpos extraños y el otro número, la segunda cifra, que sirve para protecciones de agua. Bien, después iré a una tablita en internet, recurro a este video, voy a Google. Después yo ya sé que existe una protección de un motor. Lo mismo que sé que hay zonas clasificadas en el cual debo poner un motor bastante exigente para que no producir una explosión. También sé que hay motores más eficientes que otros, que puedo poner en régimen continuo. ¿Está bien? Esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Por lo menos alguna vez en su vida han escuchado y dicen, ah, cierto, y yo acá puedo, ¿se entiende? Esa es la idea. Di el ejemplo del libro de Norma Siran porque creo que es el que más el que se me ocurrió recién y es el más apropiado para traerlo. No es necesario que me sepa toda de memoria las normas de ese librito, pero sí es necesario o sí es importante que yo sé que si hay algo que no sé, recurro al libro, ah, bien, el corte se hace así, ah, bueno, listo, el formato A4 viene de 420 por 297, ¿se entiende? Entonces sé dónde recurrir. A esto lo mismo. Ya saben que existe esto y que pueden recurrir. Y este es un motor a prueba de explosión, ¿ven? Totalmente blindado. Pregunta número 8. ¿Los rodamientos soportarán los esfuerzos radiales y axiales de la aplicación que la aplicación efectuará sobre los mismos? Esfuerzo axial, esfuerzo radial. También tenemos que tener en cuenta a la hora de colocar un motor. ¿Cómo lo vamos a poner? Si lo ponemos vertical o lo ponemos horizontal. ¿Está bien? Tiene que ver eso, por ejemplo, a la hora de poner un motor reductor. Y si yo lo voy a poner de manera vertical, el motor reductor, para que pueda funcionar toda la transmisión, vieron que tiene una relación que me da más velocidad de un lado y menos velocidad del otro. Bueno, para que funcione esa transmisión y esa relación de velocidad necesita obviamente un engranaje, todo un mecanismo. Y ese mecanismo está envuelto, por así decir, en aceite. Si yo pongo un motor reductor de manera vertical, pongo ahí el motorcito con el reductor, y si los sellos, el O-ring del reductor, no es el adecuado al ponerlo de manera vertical, lo más probable es que todo este aceite que está acá, en el engranaje, chorree y se meta por acá, por el O-ring por el sello mecánico. Y ese chorrito va a ir acá, y también si no está preparado, y todo el aceite acá, y nuestro motor después termina quemándose. Entonces por eso decía acá que hay que pensar si va a ser un movimiento axial o un movimiento radial, si lo vamos a poner vertical o un esfuerzo en horizontal. El tipo será arrancado, protegido y comandado por un equipo electrónico, softater, variador de frecuencia, cálculo correcto de la aplicación. Eso es lo que yo tengo que saber. ¿Qué lo voy a poner? Autotransformador, variador. Comportamiento de los motores accionados por convertidores de frecuencia. Acá te dice el motor estándar web es totalmente apto para el uso del convertidor. Te está dando acá un tips, porque esto, ¿quién te lo da? Web, te digo el seminario. Así que ellos te dicen que el motor que tienen es totalmente adaptado para los variadores de frecuencia. Bien, aumento de rendimiento, reducción del nivel de ruido, aislamiento reforzado, temperatura, bueno, un poquito de propaganda. Y la pregunta 10, ¿qué protecciones normales tienen y qué protecciones especiales pueden tener los motores para aumentar la vida útil de los mismos? De la temperatura, vibraciones, rodamiento y bobina. Bueno, acá seguramente habla de sus motores. Bueno, acá, por ejemplo, para poder justamente quitar la temperatura para poder quitar la humedad de ese estator, ponen los PT, los PTC, los NTC, ¿bien?
y te van dando todas las características y demás. Las termoresistencias, las PT100, que también se van colocando, van controlando la humedad. Y la pregunta número 12, ¿qué debo conocer además de selección motor? Exigencias en el nivel de presión, valores mínimos del factor de potencia, límites para la severidad de las vibraciones. Otra de las cositas también, que hay que, no es menor, no es un dato menor, tengo que ver en qué lugar está. Si es un lugar que tiene muchas vibraciones, también lo más probable es que me termine rompiendo los rodamientos, así que hay que buscar la manera de poder absorber esas vibraciones colocando algún tipo de manchón o colocando algún tipo de aislante tipo goma, como para que pueda absorber ese movimiento, esa vibración y demás. Y sobre todas las cosas nos interesa el uso racional de un motor para producir ahorro de energía eléctrica, y si me interesa, puedo poner un variador de frecuencia tranquilamente. Bueno, y acá me muestra los tipos de motores que usan, que fabrica Webb, que es una empresa brasilera, y después nos dicen muchas gracias por su atención. Y ya se fue. Bueno, eso fue un poquito lo que quería compartir con ustedes, para que tengan en cuenta. Seguramente vamos a hacer el trabajo práctico con el que yo le iba a tener algo de eso. Y ahora los voy a compartir, se los voy a mostrar. Acá está. Bien, ese es el trabajo práctico que ustedes tienen para realizar. Un motor de corriente trifásico de 15 kW de potencia del eje con 2 pares de polos y un estator conectado en triángulo, que sería 220 volts. Tiene un factor de potencia de 0,75 y un rendimiento de 80. Calcular la intensidad de corriente que circula por los devanados. Si me dice que es del devanado al estator, quiere decir que es una corriente de fase y no de línea. ¿Está bien? La velocidad de giro del motor me está hablando de una velocidad asincrónica, no sincrónica. La velocidad sincrónica es la velocidad de flujo magnético. Y el deslizamiento dice que es de 4%. Las pérdidas de potencia y el par motor en el eje. Me está hablando de la fuerza que tiene en el eje y de las pérdidas que nos vamos a encontrar, pérdidas magnéticas, pérdidas mecánicas y pérdidas en el cobre. No me pide que elija una no me pide específicamente que dé los datos de cada una de ellas, sino que me pide una pérdida en general. ¿Está bien? Una pérdida de potencia total. El número 2 dice, de un motor trifásico se conocen los siguientes datos. Tenemos 380, 660. Es un motor para conectarlo en estrella triángulo si es que quisiera. Factor de potencia 0,85 y un rendimiento del 96%. La potencia útil de este motor es de 60 CV. Hay que determinar la intensidad de corriente que pasa por la línea cuando se conecta en triángulo, la intensidad de corriente de línea que pasa cuando se conecta en estrella, la intensidad de corriente que pasa en las bobinas. ¿Qué tipo de intensidad de corriente es la que pasa por las bobinas? Recuerden que hay dos nada más. Si no es de línea, ¿cuál va a ser? Exactamente, las corrientes de la bobina del estator son las corrientes de fase. ¿Está bien? Las pérdidas del motor cuando se conecta en triángulo. Bien, yo había armado 4 ejercicios y este cartel que está acá, este cuadro que se encuentra acá, es el del ejercicio número 4, que lo borré. ¿Ven? El enunciado está borrado, pero me olvidé de borrar esto. Esto no va. El número 3 es este cuadro. Para el número 3 es este cuadro que está acá. Así que cuando abran el trabajo práctico no tienen que hacer el A hasta el D, sino que este no lo hacen y hacen directamente del A hasta el I, hasta el L. ¿Está bien? Y me dice, de la siguiente placa característica obtiene los siguientes datos del enunciado. Y acá está la placa. Esa es una placa típica que puedo encontrar en un motor.
Lo habrán visto seguramente en quinto cuando hicieron trabajo de contactores y demás. ¿Bien? Potencia absorbida, potencia perdida, hay que calcular rendimiento, velocidad del rotor, velocidad sincrónica, número de polos, deslizamiento, par motor, potencia reactiva y aparente, características del IP, característica térmica, características del régimen de funcionamiento. Bien, con lo que vimos hoy, ¿qué tipo de IP tiene esta placa del motor? $55, ¿no? Bien, tiene un IP 55. ¿Está bien? Esa característica de IP tienen que buscar ustedes en el video y ver qué significa el 5 y el 5 en cada una de las cifras. ¿Cuál es la característica térmica de este motor? ¿Qué tipo de clase de característica térmica tiene? H, ¿no es? Bien, muy bien, la encontraste, es H. ¿Y vos te acordás cuál era? Si era la mejor o la peor o la del medio. Era La la mejor. mejor, la H. H era la mejor. Bien, es la mejor característica térmica que tiene un motor. ¿Y la característica de régimen? A ver si encuentran. S1, profe. ¿Cómo? La S1. Muy bien, la S1. ¿Ven que me dice 100%? ¿Qué era S1? Régimen continuo, ¿se acuerdan? Sí, sí. Quiere decir que este motor le pueden dar palo siempre en condiciones normales, no forzándolos. Bien, ven que dice acá 400/690 y después dice 460/795. Bueno, no se confundan, ustedes tienen que usar una sola tensión, que es la de tensión que trabaja en 50. Ven que acá dice Hz, esta es la frecuencia. Nosotros no trabajamos con frecuencia de 60 Hz, trabajaremos con la de 50. Y vamos a trabajar con los datos que están en la parte de 50. Bien, me dice que tengo 7,5 kilowatts y una corriente de 13,4 barra 7,7. ¿Qué significa eso? ¿Por qué hay una barra y me da dos corrientes? Porque está en estrella y en triángulo, ¿no? Muy bien, porque me dice la primera corriente es por si lo conectas en estrella y la segunda corriente es cuando lo conectas en triángulo. Perdón, al revés, me equivoqué yo, dije mal. La primera es cuando conectás en triángulo y la segunda cuando conectás en estrella. ¿Está bien? Y aparte acá tenés primero triángulo y después estrella. Primero la tensión de triángulo y después la tensión de estrella. Acá pasa lo mismo. Primero es la corriente de triángulo y después es la corriente de estrella. Me dice coseno phi es de 0,9. ¿Está bien? Y después me dice que tiene una velocidad a 50 Hz de 2930. Si eso no se confundan. Por ejemplo, voy a hacer el primer ejercicio. ¿Están viendo el pizarrón ahí? Sí, pero está un poco lejos, profe. Lo vemos. ¿Cómo andamos ahí? ¿Ahí cómo andamos? Está bien, Ahí profe. vamos bien, profe, hagamos un lujo. Está bien, profe. Lo acercamos un poquito más. Tenemos un poco más de margen. Ahí. Vamos a probar ahí. Bien. Bueno, ven que hay de la A hasta el L, son como J, 1, 2, 3, 4, 8, como 12.
Bueno, pero no se asusten, porque son fáciles de sacar. Los ítems, si bien son muchos, pero son sencillitos. El primero me dice potencia absorbida. Yo puedo sacar, ¿es necesario sacar la potencia de las dos conexiones, en estrella y triángulo? No, no es necesario. Yo con que saque una sola potencia, la otra va a ser igual. Las potencias no cambian, no se varían cuando lo conecto en estrella o en triángulo, ¿está bien? La potencia es la misma. Entonces yo, por ejemplo, puedo calcular, vamos a arrancar con la de triángulo, que es la primera. Puedo decir la potencia absorbida en triángulo, y esto es raíz de 3 por tensión de línea, por corriente de línea, por el coseno de phi. ¿Está bien? Entonces, potencia absorbida o potencia total, como quieran llamarlo, en un triángulo, es igual a raíz de 3 por, si está en triángulo, ¿qué tipo de tensión tomo? Miro la placa. La tensión de fase. Bueno, Si está en triángulo, ¿qué tipo de tensión me da el triángulo y qué tipo de tensión en estrella? 400 y 690. Bien, y si está en triángulo, 400. bien, la tensión de línea, el triángulo es de 400. 400 volt. ¿Cuál es la corriente en triángulo? 13,4. Bien. 13,4 amperes por 0,9. Muy bien, entonces, potencia absorbida en triángulo, y ahí hacen la cuentita. No tengo calculadora, haga la cuentita ahí rapidito que tiene. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuánto dio la potencia? Veo el pizarrón borroso. Sí, eso le iba a decir. Sí, yo también voy a borrar. Sí, yo también. yo ni lo veo. Bueno. Bueno, no encontré la calculadora, no sé. ¿Pudieron hacer la cuenta? Se ve el pizarrón borroso, Sí, profe. el pizarrón borroso. Pizarrón borroso. Uy. Mm. ¿Y ahí cómo andamos? Profe, Sí. a mí me dio 8.355,41. 41 watts. Bien. ¿Y cuánto es cuánto le pongo acá? ¿Cuánto era la potencia útil? Su potencia útil era 7500 watts. ¿Ven acá que dice 7500? Esa es la potencia útil. Así que estamos bien. La potencia absorbida siempre es mayor a la potencia útil. Así que potencia útil, por un lado, era de 7500, 7,5 kilowatts, y la potencia absorbida es de 8355. Haciendo la multiplicación de raíz de 3 por 400 volts por 13,4 por 0,9. Si yo quiero sacar, por ejemplo, la potencia en estrella, la puedo sacar tranquilamente y me va a dar lo mismo, porque voy a usar, en vez de 400, uso 690 y la corriente voy a usar de 7,7 amperes.
Así que en definitiva me daría lo mismo. Si quieren hacer después la corrección, la corroboración lo pueden hacer y va a dar igual. ¿Está bien? Ese es el primer punto. El segundo punto me dice potencia perdida. ¿Cómo saco la potencia perdida? No hay que restar la potencia absorbida por la potencia útil. Exactamente. La potencia perdida se calcula restando la potencia absorbida menos la potencia útil. Y ahí me da el valor. Después, ¿cómo calculo el rendimiento? Y el rendimiento es la división entre la potencia útil sobre la potencia absorbida por 7. Es el porcentual. Y ya me da el rendimiento. ¿Cómo calculo velocidad del rotor? En RPM y en radianes. Bien. Para poder calcular los RPM del motor, es simplemente ver acá la placa y me es un dato. 2930 RPM. O sea que la velocidad asincrónica es 2930 RPM. Y así voy viendo cada uno de ellos. ¿Cómo saco la velocidad sincrónica? La velocidad sincrónica de la NS igual 60 por frecuencia sobre P. 60 por F sobre P. P significa el número de pares de polos. ¿Está bien? Yo ahora acá tengo que sacarlo de un método intuitivo. Tengo que ver si la velocidad asincrónica es de 2930, lo más próximo a la velocidad de flujo tiene que ser 3000. Entonces yo hago 60 por 50, 6 por 5, 30. Esto me da 3000. Si yo lo divido sobre 1, me va a dar 3000. Entonces yo puedo inducir, intuitivamente saber de que la velocidad del flujo magnético es de 3000. Porque la velocidad de flujo es mucho más grande que la velocidad del eje. Entonces yo puedo saber que esto me va a dar 3000. Y acá el número de polos, un número de par de polos es 1. ¿Está bien? Y ahí sí yo puedo sacar, ahí yo tengo la velocidad sincrónica, y después puedo sacar el número de polos. ¿Cuántos es el número de polos? Si yo tengo P igual a 1. 2, ¿daría? Exactamente. Entonces para número de polos sería 2. Como esto en la fórmula es par de polos, es 1. Dividido la frecuencia y la constante me da 3000. Y puedo sacar deslizamiento también. Y así puedo ir sacando varias cosas. ¿Ven que es fácil hacer el ejercicio? Si bien son muchos puntos, pero yo lo puedo hacer así, de esa manera. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta acá? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Cualquier duda que ustedes tengan, lo traen para la semana que viene. La semana que viene vamos a hacer de consulta, vamos a hacer algunos ejercicios, nos vamos a seguir avanzando y ya les voy a dar un nuevo trabajo. Pero eso va a ser recién el jueves que viene. ¿Está bien? Así que en la semana pónganse a tiro con los trabajos, si hay alguna gente que adeuda, revisen este trabajo que yo les di ahora, traigan las dudas para el jueves que viene y hacemos el jueves solamente de consulta. Si la consulta dura 2 bloques de Zoom, haremos 2 bloques de Zoom. Si la consulta dura un solo bloque, después capaz que a las 6:40 los largo. ¿Está bien? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí. Sí, profe. Sí, Bueno, profe, usted chicos, manda. ¿Cómo? Que usted manda, profe. Estamos de acuerdo con usted. Muy bien. Bueno, pero para eso necesito que la semana que viene, aunque sea, no digo que lo empiecen y lo terminen, pero aunque sea que le peguen un vistazo y se anoten alguna duda. ¿Está bien? Sí. Perfecto. No me digan que sí, después el jueves que viene les pregunto, ¿pudieron checar